¿Qué pasaría si el destino de millones de vidas dependiera de un hombre discreto, un funcionario de segunda fila, cuya mayor arma era su sabiduría y su influencia silenciosa detrás del trono? Esto es Mardoqueo, el héroe silencioso detrás de la reina, Mardoqueo y el peligro de un genocidio, y no es la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. El vasto imperio persa, que se extendía desde la India hasta Etiopía, vivía bajo el reinado del poderoso Jerjes, también conocido como Asuero, un monarca que gobernaba sobre 127 provincias. En la imponente capital de Susa, la vida transcurría entre intrigas palaciegas, festines deslumbrantes y el poder absoluto del rey. Pero entre la pompa y la magnificencia, vivía un hombre cuya humildad y discreción contrastaban con la opulencia de la corte, Mardoqueo, un judío de la tribu de Benjamín, exiliado de Jerusalén. No era un príncipe, ni un general, ni un gran funcionario, era un humilde portero en la puerta del rey, un puesto modesto que le permitía observar, pero que rara vez le daba voz. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que a menudo se subestima, es la profundidad del dolor y la vulnerabilidad de la comunidad judía en el exilio. Dispersos por todo el imperio, sin un rey ni un templo propio, eran una minoría religiosa y étnica, fácil blanco de la discriminación y la persecución. Mardoqueo, como judío, vivía con esta realidad constante, una carga silenciosa que, sin embargo, forjó su carácter y su inquebrantable fidelidad a su pueblo. Mardoqueo tenía una responsabilidad aún mayor, había criado a Hadasa, su prima huérfana, que más tarde sería conocida como Ester. Él la había adoptado como su propia hija después de la muerte de sus padres, y la amaba profundamente. Lo que la Biblia no quiere que sepas de inmediato, y que pocos se atreven a contar, es la sabiduría de Mardoqueo al guiar a Ester en un entorno tan complejo y peligroso como la corte persa. Él no era un hombre de grandes discursos o gestos grandilocuentes, su influencia era sutil, pero profunda, basada en la confianza y el respeto mutuo. El destino quiso que el rey Jerjes, tras una disputa con su reina Basti, quien se negó a comparecer ante él, la depusiera y buscase una nueva reina entre las doncellas más hermosas del imperio. Miles de jóvenes de todas las provincias fueron reunidas en Susa, sometidas a un largo proceso de preparación y embellecimiento. Ester, bajo la guía de Mardoqueo, fue una de ellas. Mardoqueo le dio una instrucción crucial a Ester, una que salvaría sus vidas más adelante: no reveles tu nacionalidad ni tu pueblo. Este es un hecho trascendental y poco enfatizado. En un imperio tan diverso, la identidad étnica y religiosa podía ser una fuente de peligro o de favor, dependiendo de las circunstancias. La sabiduría de Mardoqueo le dictó que la discreción de Ester era su mejor protección en un ambiente tan volátil. Mantener su identidad judía en secreto no era un acto de cobardía, sino una estrategia de supervivencia, y como se vería, una pieza fundamental en el plan divino. Ester, obediente a su mentor, siguió sus consejos. Su belleza y su gracia le ganaron el favor de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres, y finalmente, el corazón del rey Jerjes. De entre miles de candidatas, Ester fue elegida, y el rey la amó más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza. Y la hizo reina en lugar de Basti. Imagina la escena. Una joven judía, huérfana y exiliada, ascendiendo al trono del imperio más poderoso del mundo. Este no fue un simple cuento de hadas, fue la provisión divina tejiendo los hilos del destino en el corazón de un reino pagano. Mardoqueo, desde su humilde puesto en la puerta del rey, debió haber observado todo con una mezcla de orgullo, alivio y una profunda conciencia de que Dios tenía un propósito para su prima. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que revela la inteligencia y la vigilancia de Mardoqueo, es su descubrimiento de una conspiración. Mientras él se sentaba a la puerta del rey, escuchó a 2 eunucos del umbral, Bigtán y Teres,
hablar de atentar contra la vida del rey Jerjes. Mardoqueo, sin dudarlo, informó a la reina Esther, quien a su vez lo comunicó al rey en nombre de Mardoqueo. El asunto fue investigado, los conspiradores fueron ahorcados, y el hecho fue registrado en el libro de las crónicas del rey. Este acto de lealtad no fue inmediatamente recompensado a Mardoqueo, lo que es un hecho épico y desconocido que demuestra su humildad y desinterés. Él no buscaba fama ni reconocimiento, su motivación era la justicia y la protección de su rey. Este evento, aunque pasó desapercibido para el rey en ese momento, sería un elemento crucial que se desenterraría en un momento de desesperada necesidad, demostrando la importancia de la influencia detrás de escena y el ojo vigilante de un hombre piadoso. La vida de Mardoqueo no se trataba de protagonismo, sino de fidelidad discreta, preparando el escenario para el mayor desafío que su pueblo enfrentaría. El ascenso de Esther al trono y la lealtad discreta de Mardoqueo al desenmascarar la conspiración contra el rey Jerjes habían sembrado las semillas de la providencia divina. Sin embargo, la mayor amenaza para el pueblo judío en el imperio persa estaba a punto de surgir, encarnada en la figura de un hombre consumido por el orgullo y el odio, Amán, el agageo, un descendiente de Agag, rey de los amalecitas, el antiguo enemigo de Israel. Nabucodonosor lo había engrandecido y lo había puesto sobre todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta se arrodillaban y reverenciaban a Amán, porque así lo había mandado el rey. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que se esconde detrás del ascenso de Amán, es la profundidad de la animosidad histórica entre los amalecitas y los israelitas. Desde los días del Éxodo, los amalecitas habían sido enemigos implacables de Israel, y el mandamiento divino había sido el de erradicar su recuerdo. Deuteronomio capítulo 25 versículos 17 al 19. La presencia de un descendiente de Agag en una posición tan elevada, exigiendo reverencia de todos, era una bomba de tiempo religiosa y étnica esperando el momento de explotar. ¿Imagina la arrogancia de Amán? Un hombre tan envanecido por su poder que exigía la postración de todos los que pasaban por la puerta del rey. Y en medio de esta adulación generalizada, un hombre se mantuvo firme, negándose a doblar la rodilla, Mardoqueo. Lo que la Biblia no quiere que sepas de inmediato, y que pocos se atreven a contar, es la significación de la desobediencia de Mardoqueo. Él no era un rebelde sin causa. Su negativa a inclinarse no era un acto de desprecio personal hacia Amán, sino un acto de adoración exclusiva a Jehová. Como judío, Mardoqueo no podía ofrecer reverencia a un hombre, especialmente a un descendiente de Agag, de la misma manera que lo haría a Dios. Era una cuestión de integridad espiritual y fidelidad a su pacto. Los siervos del rey que estaban a la puerta observaron la persistencia de Mardoqueo y lo interrogaron: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Cuando Mardoqueo les explicó que era judío, ellos, día tras día, insistieron, pero él no les hacía caso. Finalmente, se lo informaron a Amán para ver si la postura de Mardoqueo se mantendría, porque ya les había declarado que era judío. La reacción de Amán fue de una furia desproporcionada y diabólica. Al ver que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba, se llenó de ira. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que revela la maldad inherente en su corazón, es que la ira de Amán fue más allá de un simple desaire personal. Más tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, esto es, en todo el pueblo de Mardoqueo. Este es el hecho más impactante y trascendental. La furia de un hombre se transformó en un plan de genocidio a escala imperial, un intento de aniquilar a todo un pueblo por el desaire de uno solo. Y aquí, amigo, es donde la historia de Mardoqueo se vuelve épica y trascendente, revelando capas que la versión infantil nunca te mostró. Es crucial entender que la amenaza no era solo para Mardoqueo, sino para cada hombre, mujer y niño judío disperso por el vasto imperio.
La maldad de Amán buscaba la aniquilación total. Ahora, un momento crucial para ti. Si esta narrativa te está capturando, si estás descubriendo una profundidad en los personajes bíblicos y en sus acciones que nunca imaginaste. Si quieres seguir desenterrando verdades impactantes y desconocidas de las Escrituras, entonces dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. ¿Por qué deberías hacerlo? Porque no nos limitamos a los relatos superficiales. Nos sumergimos en cada versículo, en cada personaje, en cada evento, para desentrañar el poder transformador de la Biblia y su relevancia para tu vida hoy. Aquí encontrarás videos que exploran desde las conspiraciones palaciegas hasta los milagros más asombrosos, desde las luchas personales hasta las victorias de la fe. Queremos que te quedes hasta el final de este video y de cada uno de nuestros videos, porque te prometemos una perspectiva que desafiará lo que creías saber y te conectará con una fe más profunda y viva. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras revelaciones. Amán, con su poder y la confianza del rey, buscó el momento propicio para su plan diabólico. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán y día tras día, y mes tras mes, hasta el mes 12º, que es el mes de Adar. La suerte, echada para determinar la fecha más favorable para el genocidio, cayó en un día específico, el día 13 del 12º mes. Con la fecha fijada, Amán se presentó ante el rey Jerjes, con una propuesta astuta y engañosa. No reveló el nombre del pueblo, solo describió a los judíos como un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey no le conviene dejarlos. Argumentó que este pueblo era una amenaza a la unidad y la autoridad del imperio. Para sellar el trato, Amán ofreció 10.000 talentos de plata, una suma exorbitante, que representaba una fortuna inmensa, incluso para el tesoro real. Para compensar la pérdida de impuestos de la aniquilación de los judíos. El rey, sin dudarlo y sin investigar, le dio su anillo con el sello real a Amán, concediéndole autoridad para hacer lo que le pareciera bien. La plata sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Este es un hecho épico y desconocido para muchos, un rey poderoso entregando el destino de todo un pueblo en las manos de un hombre consumido por el odio, con una simple palabra. La ligereza con la que el rey condenó a un pueblo entero a la muerte es escalofriante. Inmediatamente, fueron escritas cartas en nombre del rey, selladas con su anillo, y enviadas por correos rápidos a todas las provincias del imperio, ordenando que se destruya, se mate y se extermine a todos los judíos. Jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y se despoje de sus bienes. El decreto se publicó en cada provincia, y el exterminio total se acercaba. Las ciudades estaban perplejas, pero el rey y Amán se sentaron a beber, sellando un destino sombrío. El peligro de un genocidio se cernía sobre el pueblo de Mardoqueo. El decreto de Amán, sellado con el anillo del rey y esparcido por las 127 provincias del imperio persa, era una sentencia de muerte para todo el pueblo judío. La inminente amenaza de un genocidio se cernía sobre ellos, un plan diabólico nacido del orgullo herido de un hombre y la negligencia de un rey. Pero lo que Amán y Jerjes no sabían, y lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, es que la providencia divina ya había tejido una red invisible de protección y propósito a través de la vida de un hombre discreto y su prima, la reina Esther. Lo que la Biblia no quiere que sepas de inmediato, y que pocos se atreven a contar, es el impacto devastador de la noticia del decreto en la comunidad judía. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, su reacción fue de profunda angustia. Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, señales de luto y arrepentimiento, y salió por la ciudad clamando con grande y amargo clamor.
Él no era un hombre de exhibiciones públicas de dolor, pero la magnitud de la tragedia lo llevó a una expresión de desesperación total. Llegó hasta la puerta del rey, pero no podía entrar vestido de cilicio en la corte real. Imagina la escena. El hombre que había salvado la vida del rey, ahora sentado en la puerta del palacio, cubierto de ceniza, lamentándose públicamente. Su dolor no era solo por su vida o la de Esther, sino por la aniquilación de todo su pueblo. Este es un hecho trascendental, la fidelidad de Mardoqueo a su nación, incluso en la adversidad más abrumadora, era absoluta. No se ocultó, lamentó abiertamente, intentando que su clamor llegara a los oídos de su prima, la reina. Las criadas y los eunucos de Esther le informaron de la situación de Mardoqueo, y la reina se angustió mucho. Ella, que vivía en el lujo del palacio, no tenía conocimiento de la terrible sentencia que pesaba sobre su pueblo. Envió vestidos a Mardoqueo para que se quitara el cilicio, pero él no los aceptó. Esther entonces llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que le servía, y le mandó a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué estaba así. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que revela la astucia y la estrategia de Mardoqueo, es cómo comunicó la gravedad de la situación a Esther sin exponerla de inmediato. Mardoqueo le relató a Atac todo lo que le había acontecido, y el dinero que Amán había prometido pagar al tesoro del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del edicto que había sido publicado en Susa para que fueran exterminados, para que se la mostrara a Esther y se la explicara. Y, crucialmente, le encargó que le mandase a Esther que fuera ante el rey para suplicarle por su pueblo. La orden de Mardoqueo a Esther fue una carga inmensa, interceder ante el rey. Lo que la Biblia no quiere que sepas de inmediato, y que resalta el peligro extremo de la situación de Esther, es la ley de la corte persa: cualquiera que se acercare al rey sin ser llamado, una sola ley había respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Esther llevaba 30 días sin ser llamada a ver al rey. Presentarse sin invitación era un riesgo de muerte. Su respuesta a Mardoqueo, transmitida por Atac, reflejaba este temor legítimo. Pero la respuesta de Mardoqueo a Esther es uno de los mensajes más épicos y trascendentales de toda la Biblia, una frase que ha resonado a través de los siglos. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al rey o no. Este hecho impactante y poco explorado revela la convicción de Mardoqueo: la provisión divina llegaría de alguna manera, incluso si Esther se negaba. Pero también era una confrontación directa con la posibilidad de que Esther había sido elevada a la realeza precisamente para este momento crítico. Es una lección poderosa sobre el propósito divino en nuestras vidas, a menudo en circunstancias que parecen fortuitas. La humildad y la sabiduría de Mardoqueo no solo protegían a Esther, sino que la impulsaban a cumplir su destino. La respuesta de Esther a Mardoqueo demostró su crecimiento en fe y su valentía. Ella le pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos que estaban en Susa y ayunaran por ella durante 3 días y 3 noches, sin comer ni beber. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esta fue una declaración de fidelidad a su pueblo y una disposición a sacrificar su propia vida por la salvación de su gente. El héroe silencioso había encendido la chispa de la valentía en el corazón de la reina. Mardoqueo hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. La fe, el ayuno y la oración se convirtieron en las armas invisibles contra el decreto de Amán. El plan para salvar a un pueblo entero había comenzado, impulsado por la valentía de una reina y la sabiduría de su mentor, el hombre detrás de escena. La intriga palaciega estaba a punto de tomar un giro sorprendente, donde la mano de Dios se revelaría de maneras inesperadas.
La valiente decisión de Esther de arriesgar su vida para interceder por su pueblo, respaldada por el ayuno y la oración de los judíos en Susa, marcó el punto de inflexión en la historia del inminente genocidio. Mardoqueo, el héroe silencioso, había cumplido su parte al guiar y motivar a la reina. Ahora, el escenario estaba listo para que la providencia divina se manifestara de maneras inesperadas y asombrosas en la corte persa. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que revela la astucia y la estrategia de Esther, es que ella no fue directamente al rey con su petición de vida o muerte. En lugar de una confrontación inmediata, Esther usó una táctica más sutil y calculada. Después de 3 días de ayuno, se vistió con sus vestiduras reales, un acto que no solo realzaba su belleza, sino que también era un símbolo de su legítima posición como reina. Se paró en el patio interior del palacio, frente a la sala del trono. Imagina la tensión del momento. El rey Jerjes estaba sentado en su trono real. Su mirada podría significar vida o muerte. Y cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, la Biblia dice, ella halló gracia en sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Este es un hecho trascendental y poco explorado. La intervención divina no fue un trueno o un rayo, sino un simple gesto del cetro, un acto de gracia que anuló una ley mortal y permitió a Esther vivir y hablar. La mano de Dios estaba moviendo el corazón del rey. El rey le preguntó, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Con esta oferta generosa, Esther tenía la oportunidad de exponer la conspiración de Amán y salvar a su pueblo de inmediato. Pero, con una sabiduría que solo Mardoqueo y, quizás, la guía divina podía haberle inculcado, Esther pospuso la confrontación directa. Ella respondió, si pléis al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para él. Este es un hecho épico y desconocido para muchos en su sutil pero poderosa implicación. Esther no reveló su mano de inmediato. Ella estaba tejiendo una intriga dentro de la intriga. Su plan no era de choque, sino de acumulación de tensión y favor. Preparó un banquete para el rey Amán, donde la conversación se desarrollaría en un ambiente más íntimo y aparentemente inofensivo. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que subraya la arrogancia ciega de Amán, es que él se marchó de ese primer banquete contento y alegre de corazón. Para Amán, ser invitado a un banquete privado con el rey y la reina era una señal de un favor y una distinción inmensos. Su ego se infló aún más. Sin embargo, al salir, volvió a encontrarse con Mardoqueo a la puerta del rey, quien no se levantó ni se inmutó ante su presencia. La simple fidelidad a su pueblo de Mardoqueo, expresada en su negativa a reverenciar a Amán, encendió de nuevo la ira incontrolable del persa. Amán, a pesar de toda su riqueza, sus hijos y su alto cargo, estaba obsesionado por el desaire de Mardoqueo. Al regresar a casa, reunió a sus amigos y a Zeres, su esposa, y se jactó de sus riquezas, sus hijos, y el honor que el rey le había dado, elevándolo sobre todos los príncipes y siervos. Pero luego, con amargura, añadió, pero todo esto nada me satisface, mientras vea a Mardoqueo el judío sentado a la puerta del rey. Lo que la Biblia no quiere que sepas de inmediato, y que revela la malevolencia profunda de Amán, es la sugerencia de su esposa Zeres y sus amigos, hagan una horca de 50 codos de alto, y mañana di al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Amán se sintió complacido con este consejo y mandó a hacer la horca. La ironía dramática de este hecho es escalofriante. La horca, destinada a Mardoqueo, estaba siendo construida en ese mismo instante, sin que Amán supiera que sería su propia tumba. Mientras Amán se regocijaba en sus planes de venganza, y Esther preparaba el segundo banquete, la mano invisible de Dios estaba orquestando un evento crucial. Esa misma noche, el sueño se le fue al rey. Esta es una intervención divina sutil pero poderosa, un hecho épico y trascendental que la Biblia resalta. La incapacidad del rey para dormir no fue casualidad,
fue la providencia divina preparando el escenario para la revelación que cambiaría el destino de un pueblo. Para pasar el tiempo, el rey mandó traer el libro de las memorias y crónicas, y que se leyeran en su presencia. Y se encontró con el relato de cómo Mardoqueo había revelado la conspiración de Bigtán y Teres para atentar contra la vida del rey Jerjes. El rey preguntó, ¿qué honra o qué distinción se ha hecho a Mardoqueo por esto? Los siervos que le servían respondieron, nada se ha hecho con él. Imagina la comprensión que debió golpear al rey. Había un hombre que le había salvado la vida, y su acto heroico había pasado desapercibido, sin recompensa. En ese preciso instante, Amán, el archienemigo de Mardoqueo, había entrado en el patio exterior del palacio para hablar con el rey acerca de colgar a Mardoqueo en la horca que había preparado. El destino estaba a punto de dar un giro vertiginoso, y la humildad y la fidelidad de Mardoqueo estaban a punto de ser glorificadas por la mano de Dios. La justicia divina estaba a punto de ser servida de una manera inesperada y dramática, y la guía y protección de Esther por parte de Mardoqueo estaba a punto de dar sus frutos. El insomnio del rey Jerjes, orquestado divinamente, y el fortuito descubrimiento del registro que detallaba la lealtad de Mardoqueo, crearon el escenario perfecto para un giro dramático en la corte persa. Justo en el momento en que el rey se daba cuenta de que Mardoqueo no había sido recompensado por salvarle la vida, Amán, el archienemigo de los judíos, entraba al patio exterior del palacio. Iba con un único propósito, pedir permiso al rey para ahorcar a Mardoqueo en la horca de 50 codos de alto que ya había mandado construir. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que se esconde en la ironía de la escena, es el contraste abismal entre la intención de Amán y la pregunta del rey. El rey, ignorando por completo la verdadera razón de la presencia de Amán, le preguntó, ¿qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, en su arrogancia desmedida y cegado por el ego, pensó de inmediato, ¿a quién más deseará el rey honrar sino a mí? Esta es una lección poderosa sobre el orgullo y cómo puede distorsionar la percepción de la realidad. Amán imaginó la más grandiosa de las honras para sí mismo. ¿Imagina la fantasía de Amán? Dictó al rey un plan de honor que incluía, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y pongan la corona real en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón a quien el rey desea honrar, y llévenlo a caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón a quien el rey desea honrar. Su descripción era la de una procesión triunfal, la cúspide de la exaltación pública. Y entonces, la sentencia que golpeó a Amán como un rayo en un día despejado. El rey le ordenó, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con Mardoqueo el judío, que se sienta a la puerta del rey, no omitas nada de todo lo que has dicho. Lo que la Biblia no quiere que sepas de inmediato, y que pocos se atreven a contar, es el impacto devastador de estas palabras en Amán. La cara de la arrogancia se estrelló contra el muro de la realidad. La humillación pública que había planeado para Mardoqueo, se le impuso a él mismo de la manera más cruel y divina. Este es un hecho épico y trascendental, la justicia poética y la inversión de roles orquestada por Dios. Amán, con el corazón destrozado y el orgullo hecho pedazos, no tuvo más remedio que obedecer. Tomó el vestido y el caballo, vistió a Mardoqueo, y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad, pregonando delante de él exactamente las palabras que él mismo había sugerido para sí. El hombre que había construido una horca para Mardoqueo, ahora era el heraldo de su exaltación. La humildad de Mardoqueo había sido vindicada de la manera más pública y espectacular posible. Después de la procesión, Mardoqueo regresó a la puerta del rey, con la misma discreción con la que siempre había vivido. Amán, por su parte, se apresuró a su casa, cubierto de luto y con la cabeza tapada, lleno de vergüenza y desesperación. Contó a Ceres su esposa y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido.
Y sus sabios y Zeres, su esposa, le dijeron, si ese Mardoqueo delante de quien has empezado a caer, es de descendencia judía, no lo vencerás, sino que ciertamente caerás delante de él. Incluso sus propios consejeros paganos reconocieron una fuerza sobrenatural en la resistencia judía. Esta es una revelación tácita de que el poder del dios de Mardoqueo no era desconocido en los círculos paganos más perspicaces. Mientras ellos aún hablaban, los eunucos del rey llegaron y se apresuraron a llevar a Amán al segundo banquete que Ester había preparado. La tensión en el aire era palpable. Ester, la reina que había ocultado su identidad, ahora estaba a punto de desvelar la trama de genocidio. Mardoqueo, el héroe silencioso, había sido exaltado, y Amán, el villano, estaba al borde de su caída. En el banquete, por segunda vez, el rey preguntó a Ester, ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Con esta invitación, Ester finalmente reveló la amenaza mortal que se cernía sobre ella y su pueblo. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que eleva la carga dramática, es la precisión y la pasión con la que Ester hizo su petición. Ella respondió, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si place al rey, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y para ser exterminados. Y si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestro enemigo no compensa el daño del rey con la matanza. Su voz, quebrada por la emoción, reveló no solo el plan genocida, sino también la identidad judía de la reina. El rey, perplejo y furioso, preguntó, ¿quién es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Ester, con el dedo, señaló directamente a Amán, el enemigo y adversario es este malvado Amán. La revelación fue explosiva. Amán, que segundos antes estaba en la cumbre de la humillación personal, ahora se enfrentaba a una acusación de traición directa de la reina, un cargo que significaba una sentencia de muerte. El pánico se apoderó de Amán en presencia del rey y de la reina. La guía y protección de Ester por parte de Mardoqueo había llegado a su clímax, y la justicia divina estaba a punto de ejecutarse de la manera más inesperada. La acusación de Ester, directa y contundente, resonó en la sala del banquete. El enemigo y adversario es este malvado Amán. La revelación de la identidad judía de la reina, un secreto celosamente guardado bajo la sabia guía y protección de Ester por parte de Mardoqueo, y el plan genocida que Amán había orquestado. Golpearon al rey Jerjes con la fuerza de un rayo. Su furia no tenía límites. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que revela la verdadera magnitud del terror de Amán, es que, al escuchar la acusación, Amán se turbó delante del rey y de la reina. Su pánico fue absoluto. De ser el hombre más poderoso después del rey, se encontró de repente desenmascarado como un villano, un manipulador que había engañado al monarca y condenado a muerte a su propia reina. Imagina la escena. El rey, poseído por una ira incontrolable, se levantó del banquete y salió al huerto del palacio, quizás para calmarse, para reflexionar sobre la magnitud de la traición y la manipulación de la que había sido objeto. Lo que la Biblia no quiere que sepas de inmediato, y que pocos se atreven a contar, es que esta salida del rey fue la última y desesperada oportunidad para Amán. Al quedarse solo con Ester en el banquete, Amán, desesperado por su vida, se arrojó sobre el lecho donde estaba Ester para suplicarle por su vida, sabiendo que su destino estaba sellado. Pero el momento crucial llegó cuando el rey regresó del huerto al salón del banquete. La Biblia narra con una precisión escalofriante, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Al ver esto, el rey, interpretando mal la desesperación de Amán como una agresión a su reina en su propia casa, exclamó, ¿también quieres violar a la reina en mi propia casa? Esta acusación selló el destino de Amán.
En ese instante, los sirvientes, atentos a la señal del rey, cubrieron el rostro de Amán, un gesto que en la antigüedad significaba que su sentencia de muerte estaba dictada. Uno de los eunucos del rey, Harbona, añadió la estocada final, un hecho épico y desconocido que revela la justicia divina manifestándose a través de pequeños detalles. Él le dijo al rey: «He aquí la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el que habló bien por el rey, está en casa de Amán». La ironía era brutal y perfecta. La herramienta de su venganza se convertiría en su propio instrumento de ejecución. El rey Jerjes pronunció la sentencia: «Colgadlo en ella». Y así, Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Lo que esto revela, y que la Biblia sí quiere que sepas con claridad, es el cumplimiento de la justicia divina. La maldad de Amán se volvió contra él, y su orgullo fue su propia perdición. Su caída fue tan rápida y devastadora como su ascenso. Con la muerte de Amán, la ira del rey se aplacó. En ese mismo día, el rey Jerjes dio la casa de Amán a la reina Ester. Y Mardoqueo, el héroe silencioso que había obrado desde la sombra con humildad y sabiduría, fue llamado a la presencia del rey. Ester le informó al rey la relación que Mardoqueo tenía con ella, y el rey Jerjes se quitó su anillo con el sello, que le había quitado a Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Lo que esto significa, y que es un hecho trascendental, Mardoqueo, de ser un humilde portero y un judío en peligro de exterminio, fue elevado a la posición más alta del imperio, el segundo después del rey. Su fidelidad a su pueblo y su integridad habían sido recompensadas de una manera espectacular. La importancia de la influencia detrás de escena de Mardoqueo había dado sus frutos, no por búsqueda de poder, sino como consecuencia de su obediencia y su servicio desinteresado. Sin embargo, a pesar de la muerte de Amán y la exaltación de Mardoqueo, el peligro para el pueblo judío no había desaparecido por completo. El decreto de aniquilación, sellado con el anillo real y enviado a todas las provincias, no podía ser revocado, pues una ley persa establecía que un edicto firmado y sellado por el rey era irrevocable. Este es un hecho épico y desconocido para muchos. La burocracia imperial se interponía, y la vida de millones de judíos seguía pendiente de un hilo. Ester, consciente de esta amenaza, nuevamente se postró ante el rey, llorando y suplicándole que anulara el mal que Amán había ideado contra los judíos. El rey Jerjes le extendió el cetro de oro, y Ester se puso en pie y le suplicó. El rey le concedió a Ester y a Mardoqueo autoridad para escribir un nuevo decreto en nombre del rey, sellado con su anillo, para contrarrestar el edicto de Amán. Mardoqueo redactó un nuevo decreto, ingenioso y divinamente inspirado. Este edicto no revocaba el anterior, ya que eso era imposible, sino que concedía a los judíos de todas las provincias el derecho de reunirse, defender sus vidas y destruir, matar y exterminar a todos los que los atacaran, incluyendo a sus familias, y apoderarse de sus bienes. Este fue un hecho trascendental y poco explorado. Dios, a través de sus siervos, no solo los libró de la muerte pasiva, sino que les dio el derecho de defenderse activamente. Las nuevas cartas fueron enviadas a caballo por todo el imperio, llegando justo a tiempo. Cuando el día 13 del mes de Adar llegó, el día señalado para el exterminio, se invirtió la situación. Los judíos se reunieron en todas las provincias, y sus enemigos no pudieron resistir, porque el temor a los judíos había caído sobre ellos. Muchos de los pueblos de la tierra se hicieron judíos, por el temor de los judíos. La mano de Dios había transformado una tragedia inminente en una victoria gloriosa, y Mardoqueo fue la herramienta clave en esta inversión de destinos. La intervención divina en la historia de Ester y Mardoqueo culminó en una victoria rotunda para el pueblo judío. Lo que comenzó como una sentencia de genocidio, orquestada por el maligno Amán, se transformó en un triunfo épico gracias a la fe inquebrantable de una reina y la sabiduría de su mentor. La muerte de Amán y la promulgación del contraedicto no solo salvaron vidas,
sino que invirtieron completamente el destino de un pueblo, elevando a Mardoqueo a una posición de poder y honra sin precedentes. Lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, y que pocos se atreven a contar, es la profundidad del regocijo y la vindicación que experimentó el pueblo judío. En lugar del luto y la destrucción, llegó un día de fiesta, alegría y gozo. La Biblia describe cómo los judíos en todas las provincias tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. En cada provincia y en cada ciudad donde el edicto del rey llegó, hubo alegría y gozo para los judíos, banquetes y días de regocijo. Muchos de los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Este es un hecho trascendental y poco explorado. La intervención de Dios no solo salvó a su pueblo, sino que también glorificó su nombre y llevó a muchos gentiles a reconocer su poder y a unirse a los judíos. El poder de Mardoqueo fue inmenso. La Biblia afirma que Mardoqueo fue grande en el reino de Asuero, y fue mayor que los príncipes, y su fama se extendió por todas las provincias, pues Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. De ser un portero humilde, pasó a ser el segundo hombre más poderoso del imperio, un héroe silencioso que había guiado el destino de una nación desde las sombras de la corte. Su humildad no le impidió alcanzar la cima de la influencia, demostrando que la verdadera grandeza a los ojos de Dios a menudo reside en la fidelidad en lo pequeño y el servicio desinteresado. La importancia de la influencia detrás de escena de Mardoqueo es una lección vital de esta historia. Él nunca buscó el protagonismo, pero su vigilancia, su lealtad, su sabiduría para guiar a Esther, y su inquebrantable fidelidad a su pueblo fueron los catalizadores de la salvación. A veces, las mayores victorias se libran desde posiciones discretas, a través de la obediencia y la oración, sin el brillo de los focos. La historia de Mardoqueo es un recordatorio de que Dios usa a personas comunes en lugares inesperados para lograr propósitos extraordinarios. La fiesta de Purim, establecida por Mardoqueo y Esther, conmemora hasta el día de hoy la increíble liberación del pueblo judío. La celebración no solo recuerda la victoria sobre Amán, sino que también es un testimonio anual de la provisión divina y la certeza de que Dios siempre vela por su pueblo. Incluso cuando su nombre no se menciona explícitamente en el texto, el libro de Esther es el único libro de la Biblia donde Dios no es directamente nombrado. Esta ausencia es, de hecho, un hecho épico y desconocido que subraya un profundo mensaje teológico. La mano de Dios está operando en los eventos cotidianos de la historia, orquestando el destino de naciones y personas. Incluso cuando parece estar ausente. La relación de Mardoqueo con Jesús es profunda y multifacética. Mardoqueo, como figura mesiánica, prefigura a Jesús en varias maneras. Así como Mardoqueo fue el pariente redentor de Esther y de todo su pueblo, interviniendo para salvarlos de la destrucción, Jesús es nuestro pariente redentor, quien dio su vida para salvarnos de la muerte eterna. Mardoqueo fue exaltado a una posición de poder y autoridad después de salvar a su pueblo, de la misma manera que Jesús, después de su sacrificio en la cruz, fue exaltado a la diestra del Padre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Además, la historia de Mardoqueo y Esther es una ilustración del conflicto perpetuo entre el pueblo de Dios y las fuerzas del mal. Amán, el agageo, es un tipo del adversario final, Satanás, que busca destruir al pueblo de Dios. Pero, así como la maldad de Amán se volvió contra él, el destino final de Satanás y sus planes será la derrota a manos de Cristo. La protección divina experimentada por los judíos en el libro de Esther es una promesa de la protección de Cristo para su iglesia. En última instancia, la historia de Mardoqueo, el héroe silencioso detrás de la reina, nos enseña que la fidelidad a Dios y a nuestro pueblo nunca es en vano. Nos recuerda que incluso en las situaciones más oscuras y desesperadas, la mano de Dios está obrando, preparando a sus siervos para el momento justo, y utilizando la humildad, la sabiduría y la influencia detrás de escena para lograr sus propósitos más grandiosos.
Su vida es un faro de esperanza que nos dice que, sin importar cuán modesto sea nuestro rol, nuestra obediencia puede tener un impacto trascendental. Si la fascinante historia de Mardoqueo te ha revelado el poder de la influencia silenciosa y la providencia de Dios, te invito a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal. Queremos que seas parte de nuestra comunidad, donde seguimos explorando las profundidades de las Escrituras para encontrar lecciones atemporales y conexiones sorprendentes que te inspirarán y fortalecerán tu fe. Deja tus comentarios o tus testimonios abajo. ¿Qué aspectos de la vida de Mardoqueo te han impactado más? ¿Cómo ves la mano de Dios obrando en las sombras de tu propia vida? Tu perspectiva es valiosa para nosotros. Y para concluir, recuerda siempre, la mayor influencia no siempre reside en el trono, sino en el corazón fiel que, desde la puerta, vela por su pueblo y confía en que Dios tiene un plan, incluso cuando no se le ve.